Titubeamos con esa última frase, ¿verdad? Y ya estamos en finales de mayo, casi. Pongámonos de pie y tome su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36, amados hermanos. Mateo 26, 36. Miren qué bonita esta lectura. Mateo 26, 36 y vamos a llegar hasta el 46. ¿Qué les parece? 26, 36, 46. Mateo. Todo aquel que tenga Reina Valera de 1960 y quiera leer en voz alta, hágalo con toda libertad. Solo tratemos de ir juntos, todos en voz alta. Dice así la escritura, y quiero que pongan mucha atención y que alguien de ustedes que sea observador me diga algo en respecto a esta lectura. Al final dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sentaos. ¿Notaron alguna cosa peculiar en la lectura? Que siempre menciona que iba a orar. Siempre menciona que iba a orar. Gracias, hermana Sandrita. Oró 3 veces, igual que Daniel. ¿Alguna otra más peculiar que les haya llamado la atención? Esta lectura como que ya la escuché o algo así. La semana pasada. La semana pasada. ¿Leímos el mismo pasaje o la misma historia? La misma historia. Qué bella historia, la historia de Jesús. Sí, hermanos, la semana pasada observamos que la oración nos ayuda ¿a qué? A evitar la tentación, a no caer en la tentación, a no ceder a la tentación. En esta misma historia, pero basados en Lucas 22 del 39 al 46. Ustedes ya saben, ¿verdad, mis hermanos?, que en la Biblia encontramos un solo evangelio, pero hay 4 versiones o visiones distintas del evangelio. Por lo tanto, 4 maneras de relatar ese evangelio. Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de esos 4, los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son los conocidos como los sinópticos. Los sinópticos quiere decir que de alguna manera son relatos complementarios, que se entienden a la par, que se pueden colocar de una manera en que
usted pone un pasaje, en Mateo es una cita, en Marcos otra, en Lucas otra, pero es la misma historia. Esos son libros sinópticos. En cambio, cuando aparece, algunas Biblias traen, yo creo que esta trae por ahí en algún lado, una armonía de los evangelios, le llaman. Y entonces ponen así las historias, diferentes historias de la Biblia o diferentes episodios de la vida de Jesús en el evangelio, y ponen las citas de cada pasaje. Generalmente Mateo, Marcos y Lucas coinciden. El que más es diferente es el de Juan. Por eso aquellos tres se llaman los libros sinópticos, porque tienen historias que son complementarias, o que su narrativa es de alguna manera complementaria. Y eso es lo que sucede con esta historia que nosotros estamos considerando desde la semana pasada, que ahora la veremos desde la perspectiva de Mateo, y que por lo tanto tiene otros matices, tiene quizás otro énfasis, otro enfoque. Y de hecho Mateo aquí nos va a enseñar a nosotros que es necesario orar sin cesar, pero el énfasis es para recibir consuelo. Fíjense bien, para recibir consuelo. Entonces nuestro tema de hoy es para recibir consuelo. Ese es el tema de hoy, derivado de la serie anual, como siempre ya hemos repetido: imítame porque yo imito a Cristo, orando sin cesar para recibir consuelo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a veces nosotros tenemos tremendas necesidades, tremendas luchas, situaciones terribles, como la que vivió Daniel. La de Daniel era una situación agobiante, desesperante, porque estaba amenazado de muerte. Estaba amenazado de que si no adoraba o rendía culto a la estatua de Nabucodonosor, si no se alineaba con las creencias de ellos o adoraba a los dioses de ellos, entonces iba a ser lanzado a un pozo en donde habían cucarachas. Amén, digan por lo menos, hombre. Solo se me quedan viendo. Habían hormigas. ¿Qué había? Leones. Pero por allá en el oriente dice: yo no le temo a los leones, conti menos a los ratones. Aquí hasta a los ratones le tenemos miedo, ¿verdad? ¿Quién no le tiene miedo a los ratones, hermano? A mandarle unos cuantos. Le tenemos miedo a los ratones, hasta las cucarachas. O tal vez no es que miedo, sino cosa, nos dan nervios esos animalitos, esos insectos. Pero que lo metan hasta en un foso donde hay leones, hermano. Y peor si ayunaron el domingo. Y lo meten a usted. Es serio. La amenaza sobre Daniel era seria. Y sobre muchas personas, sobre Jesús acá, la narrativa nos muestra una situación terrible. Pero lo que vamos a aprender es que la oración en sí misma es un momento de desahogo, es un momento donde nosotros podemos entrar a un estado espiritual diferente y en el cual nosotros podemos encontrar consuelo. Y oiga bien, podemos encontrar consuelo sin necesariamente haber recibido una respuesta. Es decir, que nosotros podemos estarle pidiendo a Dios y sin que Él nos haya dado la respuesta, en medio de la oración nosotros vamos a conseguir consuelo. Entonces, veamos este pasaje, pues acá, primero lo que nos enseña es que la oración se realiza por causa de la tristeza que nos presiona. Basados en lo que dicen los primeros dos versículos, 36 y 37, dice que Jesús salió otra vez allá, como solía hacerlo, dice Lucas, pero aquí dice que Él salió y se fue a el Monte de los Olivos, que se fue, no dice, perdón, el Monte de los Olivos, dice a Getsemaní. ¿Y qué diferencia hay entre Getsemaní y el Monte de los Olivos? Bueno, yo he tenido la idea siempre de que el Monte de los Olivos era un lugar mucho más amplio, un bosque grande.
Y dentro de ese gran bosque habían pequeños lugares que tenían nombres específicos, y uno de ellos era Getsemaní. Pero aquí es donde voy ahora, hermanos, porque la semana pasada el énfasis de Lucas es que salió del lugar de la reunión en donde estaba, como solía hacerlo, y se fue a buscar la comunión con su Padre. Aquí el énfasis es el lugar. El énfasis que pone Mateo es Getsemaní, porque ni siquiera menciona el Monte de los Olivos. Dice que fue a Getsemaní. Y si usted ha tratado de averiguar qué significa Getsemaní, quiero decirle que significa embalse, represa, prensa de aceite. Quizá esto nos dé una mejor idea. Prensa de aceite, entendiendo que estaba en el Monte de los Olivos y ahí se daba mucho el aceite de oliva, y ese aceite lo extraían a través de una prensa que usaban para deshacer los frutos y extraer ese aceite. Entonces ahora el énfasis es en el lugar, y el lugar tiene significado, tiene trascendencia, puesto que Jesús está diciendo aquí que está triste hasta la muerte. Quiere decir que el lugar ya es sugestivo para nosotros. Cuando dice Getsemaní, está diciendo que entonces va en busca de esa situación que pueda traer alivio a su estado emocional que está viviendo, de dramatismo, de temor, de miedo a la muerte, porque aún Jesús tenía miedo a la muerte. Entonces, en el aceite del olivar, que sirve para dar alivio, ese aceite servía para dar alivio de las heridas. Tenía varios usos, hermanos. El aceite lo usaban para ponerle a una herida, para calmar el dolor, para aliviar el sufrimiento, pero también servía para dar confort a un enfermo que estaba en su lecho. También se ungía con aceite a los enfermos, y eso le daba cierto confort, cierto estado de tranquilidad a las personas. Pero no solo eso, el aceite también proveía agrado, porque era usado para preparar los alimentos. Igual que muchas de ustedes, mis hermanas, usan el aceite, aunque no sea de oliva, para hacer los huevitos, para hacer los frijoles, y a todo le echan aceite. ¿Qué pasaría si no le echan aceite a los frijoles? ¿O qué pasaría si no le echan aceite al huevito revuelto que van a hacer? Por dieta a veces toca, ¿verdad? Que en vez de aceite, un poquito de agua, ¿cierto? O huevo cacho en el comal, si usted tiene comal de barro, eso es fantástico, por cierto. Eso en huevo cacho es delicioso. A ver cuando, si tiene comal de barro, invíteme un día y yo le voy a decir cómo se hace el huevo cacho y nos lo comemos entre los dos. Pero, hermanos, ahí no se usa aceite, ahí solo es el comal, solo unos granitos de sal, que el comal esté bien caliente, y se prepara el huevo así como lo preparan para hacer una torta en sartén, y lo echan al comal, y de ahí se levanta, y aquí sale delicioso, hermano, con tortillitas y frijoles. Eso es panzapi. Será por el ayuno que estoy hablando así, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que el aceite tenía varios usos y podía entonces traer alivio a las personas. Entonces, por eso ahora el énfasis de Mateo no es tanto en la acción de Jesús, sino en el lugar a donde él fue, el lugar que él buscó. Y por eso Mateo no menciona el Monte de los Olivos directamente, sino menciona estrictamente el Getsemaní. Ahora aquí hay otros detalles, otros matices en este pasaje. Dice que se llevó a 3. Todos los discípulos iban con él, pero llegó un punto donde el Jesús dijo a los demás: se quedan aquí y ustedes 3 se vienen conmigo. ¿Quiénes eran esos 3? A ver, ayúdenme. Sadrach, Mesach y Abednego, dice el hermano. No, estamos hablando. Se va a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los íntimos de Jesús, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego eran los íntimos de Daniel. Pero bueno, deja a los demás, se lleva a estos 3 a un lugar más cercano a donde él iba a estar,
pero aún a los tres llega un momento en que los deja y a ellos tres les encargan, no a todos, fíjense ustedes, no a todos les encargó la comisión de que lo acompañaran. Ahora, noten ustedes lo que dice el pasaje aquí, versículos 36 y 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahí dejó a toda la chusma. 37. Y tomando a Pedro, a Sadrach, a los dos hijos de Zebedeo, Mesac y Abednego, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto es importante. ¿Qué pasó? Jesús comenzó a manifestar su lado humano. Comenzó a angustiarse y a entristecerse. He ahí el sentido de que Mateo mencione el Getsemaní. La condición antes de la oración de Jesús era una condición, hermanos, de tristeza, de profunda tristeza, que es pena, que es aflicción, que es amargura, y de profunda angustia además, que es intranquilidad, que es inquietud, que es ansiedad y que es desconsuelo. ¿Alguna vez usted ha estado así, en una situación en que no encuentra qué hacer? La angustia le invade, la tristeza hace mella en usted y usted no sabe qué hacer. Está desesperado, está desesperada. Quiere salir corriendo, quiere quedarse quieto, quiere hacer un montón de cosas, pero no encuentra la salida para su necesidad. Jesús también experimentó ese tipo de emociones, porque Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él se dirige al lugar donde se obtiene alivio, confort y agrado a través del aceite de oliva, porque Él se encontraba en condiciones de extremo sufrimiento, de extremo dolor, de extrema angustia en su interior. Y son de aquellos momentos en que casi nadie lo puede entender a uno, hermano. Por eso a veces los líderes fallamos cuando decimos, lo entiendo, hermano, lo entiendo, y a veces no lo entendemos. Uno puede entender a una persona si uno ya pasó por lo mismo. Por ejemplo, que un padre pierda a un hijo. Si usted ya pasó por eso, puede entender a ese padre. O que una esposa pierda a su esposo. Si usted ya pasó por esa experiencia, puede entender a esa esposa. Si no, no. Un ex borracho a un borracho lo puede entender, porque usted ya pasó por esa experiencia. Aleluya, dirá algo, ¿no? Gracias a Dios. Puedo entender a los borrachos, o puedo entender a los drogadictos, o puedo entender a aquel, si usted ya pasó por eso. Pero no siempre podemos entender a las personas. Podemos identificarnos con ellas, sí. Podemos estar con ellas, podemos darles acompañamiento, pero no podemos entenderles. Y entonces son esos los momentos en que la persona realmente necesita de algo sobrenatural para salir adelante. Jesús necesitaba de ello en ese momento. Versos 38 y 39 nos habla que la causa de la oración es la angustia que sentimos. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando creemos en Dios, entonces la vía de escape para esa situación que estamos viviendo va a ser única y exclusivamente la oración. Antes de salir corriendo para allá con el doctor, antes de llamar al pastor, antes de llamar al líder, llamamos al Señor. Buscamos a Dios en oración. 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes les dijo esto? Y ya dejemos a Sadrach, Mesac y Abednego, por favor. Se lo dijo a los tres que se llevó, a Pedro, a Jacobo y a Juan. A ellos les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Notemos
Estos versos amplían lo que ya vimos anteriormente, pero amplían la condición en la que Jesucristo se encuentra al ir a orar acompañado de sus discípulos. Ahí les declara a estos 3 que eran más cercanos. Tal vez los demás no se percataron de eso. Quizás ellos no lo supieron, los otros 9 o los otros 8 serían, porque ya Judas no estaba ahí. Y les dice a ellos la tristeza que tenía en el alma. Yo recuerdo una canción de mis tiempos que se llamaba, o se llama, porque la canción todavía está, Luto en el alma. Es bien, ¿cómo se llama? Sugestivo ese nombre. Tener luto en el alma quiere decir que la muerte ha visitado nuestra condición más íntima como seres humanos. Significa que la tristeza implica un estado de muerte. Quizás podamos un poquito entender lo que experimentó Elías cuando dijo, me quiero morir. No en esas palabras, pero él dijo, yo prefiero la muerte. ¿Cuántos más han pensado en el suicidio por causa de que están pasando una situación terrible? Y Jesús, siendo perfecto Dios, pero también perfecto hombre, fue totalmente honesto con aquellos 3 que estaban cerca de él, con aquellos en los que él más confiaba, al llevárselos aparte, y les dice, estoy triste hasta la muerte. La tristeza que invade mi alma en este momento es ese tipo de tristeza que puede conducir a una persona a tomar decisiones equivocadas, decisiones trágicas. Yo he escuchado a cristianos decir, yo una vez estuve así, en la avenida Bolívar, o en la avenida Petapa, o en cualquier avenida, en la banqueta, esperando que pasara un tráiler para tirarme a la calle. ¿Qué tipo de tristeza, qué tipo de angustia tenía ese hermano o esa hermana para haber pensado en eso? Yo espero que ninguno de nosotros haya llegado a ese extremo, pero si lo pensó, no se sienta pecador, porque lo que tenía en su alma era tan terrible, era tan duro, tan difícil de sobrellevar. Y entonces, al declarar su condición, Jesús aquí les dijo a estos 3, yo vengo a orar, pero quiero pedirles algo a ustedes, quiero que velen conmigo. Y aquí hay algo importante que debemos notar. No les pidió, según la perspectiva de Mateo, que ahí estamos ahora, no les pidió que oraran con él. No les dijo en ese momento, oren para que no entren en tentación. No. Velen conmigo, por favor. Lo que Jesús quería era el acompañamiento, era que ellos estuvieran despiertos ahí, que supieran la angustia que él estaba pasando y que él iba a ir a descargarse, a vaciar su alma, a derramar su alma delante del Padre Celestial. Pero yo quiero que ustedes se queden aquí y que velen conmigo, que esperen. O sea, lo que él esperaba de esos 3 discípulos es que por lo menos permanecieran despiertos, apoyándolo en tanto que él iba a orar. Hermano, hermana amada, usted que le gusta visitar a los que están enfermos, si mira que la persona está muy enferma y no hay mucho que decir, no diga nada. Acompáñelo, acompáñele ahí, pero no diga, ay hermano, usted ya se va a morir. Mejor quédese con la boca cerrada, mejor póngase a orar en silencio, vele con él. Eso es lo que Jesús quería. No digan nada, solo quiero que se queden acá y velen conmigo. Deducimos entonces de lo anterior que es necesario que tengamos en los momentos en que nos angustiamos oración constante, sí, pero también podemos solicitar a los demás que nos tengan acompañamiento. No necesariamente que ellos, porque ellos no nos van a entender, no van a orar con la misma efervescencia, con la misma devoción o el mismo fervor que nosotros, pero nos pueden acompañar. Eso es importante, la compañía, la solidaridad.
Y como les digo, incluso estar ahí nada más sentado, sin decir nada, calladitos. ¿Recuerdan a los amigos de Job? Sadrach, Mesach, otra vez ya. ¿Recuerdan a los amigos de Job? Bueno, ellos tenían otros nombres. Pero de ellos dice la Biblia que cuando llegaron y vieron la condición de Job, ¿qué hicieron? Se sentaron ahí callados durante 7 días y 7 noches. Le dieron acompañamiento a aquel pobre que estaba pasando terrible situación. No se trata solamente de pedir a otros que oren por nosotros, se trata de que nos acompañen en nuestra pena, que velen con nosotros, que estén junto a nosotros. Porque muchas veces, mis amados hermanos, reconozcamos que no podemos hacer nada. Yo me he encontrado con casos de hermanos, de personas que me dicen, mire, esta es mi situación y me tienen que hacer tantas quimioterapias y cada quimioterapia cuesta 3,000 quetzales o 5,000 quetzales. Y yo como quisiera ser adinerado en ese momento, como quisiera yo poder tener, pero costaladas de dinero y decirle, aquí está un costal de pisto, mire, vaya que le hagan sus quimioterapias, pero no puedo. Y si le doy 50 quetzales no le va a alcanzar ni para la entrada. Entonces a veces lo que necesita la persona es mi acompañamiento, es mi solidaridad, es que él pueda entender, pueda saber que hay otra persona que por lo menos le quiere acompañar, que quiere estar con él. Y esto fue lo más duro para Jesús, que les pidió a sus íntimos que velaran con él un rato, en lo que él iba a orar, iba a ponerse ante la presencia de Dios, a donde realmente iba a ir a pedir consuelo, confort y auxilio. Ahí es donde él iba a ir a pedir esto. A sus discípulos le dijo, vengan acá por favor. Y cuando regresa, hermano, ¿qué cuadro encontró? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Ay, qué bonito que velan, cómo roncan para velar. Se lo decía. Aquellos quitados de la pena estaban cargados de sueño, es cierto, pero no se identificaron ni un poquito con la pena de Jesús en ese momento. Y eran los de la foto, hermanos, eran los de la foto. ¿Qué hubiera pasado si llevaban los otros? Eso en el camino se quedan dormidos. Es importante entender esto, hermanos. La tercera cosa es que el Espíritu desea permanecer en oración. Los versos del 40 al 44 nos dicen esto. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, y miren que no se lo dijo a los tres. Estaban los tres durmiendo, pero solo como que le despertó a Pedro. Pedro, no han podido velar conmigo 1 hora. 1 hora, 60 minutos, no han podido velar. No se paró enfrente de los tres y los asustó para despertarlos y empezó a gritar, ¿verdad que no me ayudan ustedes? ¿Verdad que no están velando? No, yo creo que se dirigió a Pedro. Pedro, han podido velar 1 hora en la cara de Pedro también. Pero eso es lo que le dice. Verso número 41. Velad y orad. Y ahora sí, miren, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, y noten que espíritu aquí está con minúscula. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y ¿qué volvió a pasar? Vuelve la burra al trigo. Los halló durmiendo otra vez. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Ya ni los despertó. Pobre decir, que duerman mejor. Se fue de nuevo y oró por tercera vez
diciendo las mismas palabras al Padre Celestial. Ahora, notemos que Jesús llegó con aquellos 3 que habían sido seleccionados. Notemos que no se dirigió a los 3, se dirigió a uno de ellos, quizá el más íntimo, o porque era el más atrevido, se dirigió a él, a Pedro, y le dijo, le reclamó en cierta forma porque no habían velado con él por lo menos 1 hora. Notemos de nuevo, el reproche no es porque no oraron, es porque no velaron con él. O sea, la idea de velar no implicó el apoyo en oración, sino en permanecer despiertos. Hubieran podido estar ahí platicando los 3, no orando, sino platicando entre ellos. Hubieran podido estar comiendo incluso, pero ellos no hicieron eso, ellos se durmieron. Para que se comprenda mejor, el Señor añade aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí hace una diferencia importante entre el espíritu humano y la carne. ¿Qué pasa con nuestro espíritu, hermanos? Nosotros, ya les he dicho repetidas veces, que somos seres tripartitos, que tenemos... Sí, los dejo en diferente orden, pero esos 3 son cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que todos vemos, el alma es la parte inmaterial de nuestro ser, que nos lleva a las bajas pasiones, a los deseos de este mundo. Pero el espíritu es aquella parte de nosotros, en cierta forma nuestro ser interior que anhela comunión con Dios, que anhela conectarse con Dios. Por eso dice que el espíritu a la verdad, el espíritu del hombre, está dispuesto. Sí, si usted quiere venir siempre los domingos al templo, lo que pasa es que como la carne es débil, hay domingos que le agarra el sueño. Usted siempre quiere estar sirviendo al Señor, pero como la carne es débil, a veces la carne se enferma, le da COVID, le da gripe. Ahora es gripir lo que da, y entonces ya no podemos servir al Señor. Aquí el Señor les dice, yo entiendo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero como la carne es débil, por eso es que necesitan el otro elemento, no solo velar, sino también orar, porque entonces de esa manera no van a caer ustedes en tentación. Pero lo que yo quería era que ustedes simplemente velaran conmigo, porque yo lo que quiero ahora es consuelo, lo que yo quiero es compañía. Y ahí quiero destacar la diferencia que hay entre velorio y vigilia. ¿Qué cosa común tiene un velorio y una vigilia? ¿Qué está bien? Normalmente es de noche, ¿verdad? Que está uno despierto, en el velorio está despierto, y en la vigilia se duerme. En la vigilia se supone que estamos despiertos también, pero en el velorio estamos platicando de quién, pues no sabe quién fue el campeón nacional de ustedes, no me digan nada, dejemos eso aparte. Pero en el velorio está uno platicando de otras cosas. Tal vez un ratito esté llorando por el muerto y todo, pero al rato ya está contando chistes de no sé qué, de aquí. Y otros, cuando no es un ámbito cristiano, jugando naipes. Yo aquí tuve que sacar a unos que estaban jugando naipes ahí en las gradas. Una vez que velamos a una hermana aquí, los tuve que sacar a la calle, que van a actuar allá. Me cayó mal que jugando naipes estaban ahí adentro. Hermanos, pero eso es el velorio. Pero la vigilia, ¿qué es? Es estar despiertos, ¿para qué? Para orar y para estar en comunión con Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso, velar, hermanos, puede ser simplemente estar despiertos. Usted va a un velorio, usted está velando. Pero cuando va a una vigilia, usted está velando y está orando. Y eso es lo que hace la diferencia. El espíritu, entonces, es el espíritu humano, el que tiene la disposición de permanecer en comunión con Dios, y esa comunión se logra a través de la oración, se logra también a través del estudio de la palabra y de otras prácticas
cristianas que nosotros desarrollamos, pero esencialmente a través de la oración. Pero cuando el espíritu no es suficientemente fuerte y es más fuerte la debilidad, miren la ironía que estoy diciendo, es más fuerte la debilidad de la carne, entonces nosotros no oramos, entonces caemos en tentación, entonces no recibimos el consuelo que necesitamos. Y esa fue la característica de Jesús, que a pesar de cómo él se encontraba, él sí fue capaz de ir, de orar, no solo velar, sino orar las 3 veces, y cada vez fue ¿de cuánto? De 1 hora. Entonces, ¿cuánto tiempo oró Jesús? ¿Y cuánto tiempo durmieron los discípulos? Y estos durmieron un poquito menos que aquellos que se quedaron más lejos, porque aquellos nadie los fue a interrumpir a la hora, nadie los fue a despertar. En cambio aquí sí Jesús vino a hablarle a Pedro. Miren ustedes cómo es eso, hermanos. Nosotros necesitamos entender que cuando nos encontremos en angustia, en tristeza profunda, aún en situaciones caóticas de la vida, aún bajo amenaza de muerte, aún bajo otro tipo de amenazas, Dios está con nosotros. Pero nosotros tenemos que buscar el consuelo en Él a través de la oración. La oración entonces sirve para recibir consuelo. ¿Cuál fue la súplica de Jesús ante el Padre? Si se puede que pase de mí esta copa sin que yo la beba, que pase de largo, o que se vaya para otro lado, que no sea para mí, o que sea de otra manera en lo que voy a hacer yo por la humanidad. Pero si no se puede, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Dice aquí que recibió respuesta del Padre? ¿Dice que recibió respuesta del Padre? Ya se durmieron. No se registra una respuesta del Padre. Tal vez quede entre líneas, tal vez sea una obviedad la respuesta del Padre, porque dicen que el silencio otorga también, ¿verdad? Pero lo que sí recibió Jesús ahí fue consuelo. En la oración, en esa oración de agonía, Él recibió consuelo. La oración provee consuelo para aceptar lo que sucede. No siempre la respuesta de Dios va a cambiar sus circunstancias. No siempre la respuesta de Dios va a ser la sanidad. No siempre la respuesta de Dios va a ser la provisión económica. No siempre la respuesta de Dios va a ser que se terminen los problemas. No, mis hermanos. Pero el consuelo de Dios sí que nos va a cambiar. El consuelo de Dios sí que va a traer aliento a nuestra vida. Verso 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. ¿Ya no les reclamó? ¿Y yo? ¿Qué pasó? ¿Ya no oraron? ¿Qué no? ¿Ya no velaron? No, duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Ver? Ya la situación estaba consumada, ya no había nada que hacer. Descansen pues, duerman. Ahora ya no, aunque quieran velar ahorita ya pasó. Lotería pasada no es pagada, dicen por ahí. Pero duerman tranquilos. Pero noten que Jesús ahora viene con otro aspecto, que Él viene con otra actitud, que ahora Él se encuentra como fortalecido, que ya no está tan angustiado y entristecido en gran manera, que ya está tranquilo, que ya aceptó que la voluntad de Dios es que Él pase por aquella prueba. Y a veces la voluntad de Dios también va a ser que usted pase por esa prueba. Pero en todos Dios tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús pasara o que pasara esa copa por Jesús? La muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? Yo le encuentro un nombre propio. ¿Cómo dijo? Yo le encuentro un nombre propio. Amorcito. Ese fue el propósito. Y digo amorcito porque así me dice Dios a mí. Amorcito. Yo creo que me dice amorcito chulo, pero lo vamos a dejar en amorcito esta vez. Porque Él quería salvarme a mí. Pero si usted puede poner su nombre ahí también. Y si quiere en diminutivo, con el mayor cariño.
porque Dios quería salvarle a usted, Dios quería salvarme a mí, y Jesús estaba dispuesto a pagar el precio para que usted y yo pudiéramos ser salvos, lo que bien decía nuestra hermana Julia. Ese era el gran propósito. Entonces ahora Jesús regresa de la oración y regresa con consuelo en su alma, ya no con angustia, ya no con amargura, ya no con tristeza hasta la muerte. Iba a pasar por la muerte, pero ahora él venía tranquilo, sabiendo que Dios se iba a glorificar. Si Dios permite que nosotros pasemos por ciertas circunstancias, es porque Él tiene algo mejor para nosotros más adelante. De eso podemos estar seguros, de eso podemos confiar y estar tranquilos. Por eso, refugiémonos en la oración, aunque la respuesta sea no, aunque la respuesta sea un poquito más adelante, mijo, o tal vez después, tal vez más adelante, tal vez en otra forma, tal vez no lo que yo pedía, Dios me va a responder de otra manera, pero Él va a dar consuelo a mi alma. Y ahora Jesús viene y le dice a sus discípulos, duerman. Yo pienso que entre el 45 y el 46, esto es algo muy personal, pasó un ratito, tal vez como de otra hora, porque dice al final del versículo 45, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, pero antes les había dicho, dormid ya y descansad. Pero luego en el 46 dice, levantaos. No puede ser que se acostaron y ya al ratitito ya lo estaba levantando. No, yo digo que lo dejó dormir por lo menos otras horitas. Y cuando vio que ya venía Judas a entregarlo con aquellos alguaciles, los fariseos, los sacerdotes, toda aquella cuadrilla que iba con antorchas y palos, entonces los despertó y les dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pero ya con una paz, con una tranquilidad, que uno ahí es donde entiende lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán. Ahí es cuando entendemos aquella canción que dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Yo quiero que se ponga de pie. No dependen de una situación, no dependen de un contexto, permanecen para siempre.